Bienvenidos a The Deep Dive. Antes de empezar, un recordatorio. Para más temas de Machine Learning e inteligencia artificial, suscríbete al newsletter AI and Data Insights y síguenos en LinkedIn y X. Hoy nos sumergimos en un paper fascinante sobre desarrollo de IA y computación eficiente, pero a un nivel que te va a sorprender. Sí, este deep dive nos lleva al núcleo de la programación, a los kernels de CUDA, esas instrucciones que le dicen a las GPUs cómo hacer cálculos complejos rapidísimo, algo clave para deep learning. Exacto, y ahí está el reto. Escribir kernels de CUDA es dificilísimo. Requiere un conocimiento profundo de algoritmos, hardware, programación de bajo nivel. Es casi como hablarle a la computadora en su idioma nativo. Y ese desafío hace tan importante el paper The AI CUDA Engineer, Agentic CUDA Kernel Discovery, Optimization and Composition. Imagínate una IA que no solo ejecuta tareas, sino que se programa a sí misma. Suena increíble. ¿Y cómo funciona este AI CUDA Engineer? No es que la IA simplemente genere el código final. Yeah. Es un proceso de 4 etapas. Como si un ingeniero de IA trabajara en un proyecto paso a paso. Me gusta esa analogía. Cuéntame más sobre esas etapas. La primera etapa es la conversión. La IA toma código PyTorch, común en el desarrollo de IA, y lo limpia. El código PyTorch real puede ser un poco desordenado. La IA lo organiza en un formato que pueda entender. O sea que la IA primero ordena antes de ponerse a trabajar. Tiene sentido. Y después. Viene la traducción. La IA traduce ese código a un kernel de CUDA. Es como traducir un libro a otro idioma, asegurándote de que cada palabra, cada coma, esté en el lugar correcto para que no se pierda el significado. Una tarea de mucha precisión. Impresionante. ¿Y cómo se asegura de que la traducción sea eficiente? Que la IA sea lo más rápida posible. Ahí entra la tercera etapa, la optimización. La IA usa optimización evolutiva. Imagina un equipo de atletas, quieres el más veloz. Los haces correr, eliges los mejores, los cruzas para una generación más rápida y repites. La IA hace algo así con el código. Elige las mejores partes y las combina para un código súper optimizado. Exactamente. Y además hay una cuarta etapa, la composición de stepping stones. La IA no solo optimiza el código actual, sino que guarda ese conocimiento para futuras traducciones y optimizaciones. Cría su propio manual de mejores prácticas. ¿Y qué tan bien funciona esto en la práctica? Suena increíble, pero debe haber desafíos. Los resultados son impresionantes. Probaron el sistema con 250 operaciones de PyTorch y tradujeron más del 91% kernels de CUDA, y aún más asombroso, el 75% de esos kernels optimizados fueron más rápidos que el código original. Es un gran avance. Hay ejemplos de cómo esta optimización se traduce en mejoras reales. A veces es difícil imaginar el impacto de esos números. Claro, imagina calcular el promedio de un conjunto de números. La IA aceleró esta reducción de la media a un 76%. Parece poco, pero si haces miles o millones de estas operaciones por segundo, la diferencia es enorme. Eso sí impacta. Y con operaciones más complejas, las mejoras son aún más significativas, ¿no? Por supuesto. Una operación como 3D Group Normim se usa para procesar imágenes y videos. La IA la aceleró 112 veces. Imagínate lo que eso significa para el reconocimiento facial, la detección de objetos en tiempo real o los efectos especiales en películas. Es increíble pensar en las posibilidades. Y la IA puede optimizar código de arquitecturas más grandes, como las redes neuronales del Deep Learning. Sí. Probaron el sistema con parte del modelo ResNet 18, usado en reconocimiento de imágenes. La optimización fue menor, pero sigue siendo un logro. Muestra que la IA puede abordar código complejo y obtener mejoras. Esto abre muchas posibilidades. Es como si la IA aprendiera a construir no solo su propio cerebro, sino también su cuerpo. ¿Dónde podemos encontrar más información? Seguro hay muchos desarrolladores e investigadores interesados. Claro. Los investigadores publicaron un conjunto de datos de más de 17.000 kernels de CUDA verificados. Está disponible en Hugging Face, una plataforma para compartir modelos de IA y conjuntos de datos. Fantástico que compartan su trabajo. Esto acelerará el desarrollo en todo el campo. Y hablando de acelerar, ¿qué podemos esperar de esta tecnología en el futuro? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Buena pregunta. La exploraremos en la siguiente parte del Deep Dive. Pero antes, me gustaría saber tu opinión sobre lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Qué te ha llamado la atención? Lo más impactante para mí es la capacidad de la IA para no solo generar código, sino optimizarlo. Y no solo para operaciones simples, sino para arquitecturas como ResNet 18. Es fascinante pensar en las posibilidades. Estoy ansioso por seguir explorando este tema contigo. Sigamos explorando este tema. Una cosa que me fascinó del paper es cómo el AI CUDA Engineer usa algo llamado Retrieval Augmented Generation, RAG. Suena complejo. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Claro. Imagina que la IA tiene una biblioteca con ejemplos de kernels que ya creó y optimizó. Cuando tiene un nuevo problema, en vez de empezar de cero, consulta su biblioteca para inspirarse en ejemplos similares. Eso es RAG. Ya veo. Es como su propio Google interno de código eficiente.
Así, aprende de sus éxitos pasados y trabaja de forma más inteligente. Exactamente. Gracias a RAG, la IA tradujo 6 operaciones que antes no podía, una mejora de 40% de su capacidad de traducción. Está aprendiendo a aprender. Increíble que la IA se mejore así. ¿Hasta dónde llegará esta capacidad? ¿Superará a los programadores humanos? Fascinante pregunta. Aunque aún estamos lejos de una IA que programe sola, esta investigación nos acerca a esa posibilidad. Y si puede escribir código para GPUs, ¿qué otros tipos de hardware podría programar en el futuro? Podríamos ver una IA diseñando chips para sus algoritmos. Suena a ciencia ficción, pero no sería descabellado pensar que la IA participe en el diseño de hardware. Imagina chips diseñados para Deep Learning con una eficiencia y velocidad inimaginables hoy. Sería un cambio radical. Y hablando de cambios, el CUDA Engineer impactará el trabajo de los programadores. ¿Lo reemplazará la IA? Es una pregunta válida. La automatización de la programación podría impactar el mercado laboral, pero también creo que la IA puede ser una herramienta que complemente a los programadores. En vez de reemplazarlos, la IA podría liberarlos de tareas repetitivas para que se centren en problemas más creativos y complejos. La IA como un copiloto para los programadores, ayudándoles a escribir código más eficiente y resolver problemas difíciles. Exactamente. Hay que ver la IA como un aliado, no como una amenaza. Y la investigación de la AI CUDA Engineer es un gran paso en esa dirección. Totalmente de acuerdo. Mencionaste un archivo de kernels de CUDA. ¿Puedes contarnos más sobre él y su importancia para la IA? Claro. Este archivo disponible en Hugging Face contiene más de 17.000 kernels de CUDA verificados. Es un recurso invaluable para la investigación y desarrollo de IA. Se puede usar para entrenar nuevos modelos, estudiar cómo la IA aprende a programar y en general para avanzar en nuestra comprensión de la inteligencia artificial. Una biblioteca gigante de código optimizado para que otros investigadores construyan sobre ella. Exactamente. Y esto es solo el comienzo. Imagina lo que se logrará con archivos aún más grandes de código optimizado por IA. Las posibilidades son infinitas, y si nos adentramos en las implicaciones a largo plazo, ¿hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Con gusto. En la última parte de nuestro Deep Dive exploraremos algunas de las preguntas más profundas de esta investigación y su impacto en el futuro de la IA y la tecnología. Llegamos a la recta final. Recapitulando, el AI CIA Engineer nos demuestra que la IA puede automatizar tareas súper complejas, que creíamos solo por humanos. Y no es solo escribir código más rápido, sino expandir lo que la IA puede hacer, a niveles que no imaginábamos. Totalmente. Estamos viendo el nacimiento de una nueva era en programación, donde la IA no solo ejecuta código, sino que lo crea y optimiza. Y eso me lleva a una pregunta que me ronda la cabeza. Si la IA puede escribir código, ¿realmente entiendo lo que hace? ¿O solo manipula símbolos sin comprender el significado del código? Esa pregunta nos lleva al debate central sobre la IA. ¿Qué significa comprender? ¿Basta con manipular símbolos y obtener resultados, o hay algo más? Es un tema complejo. Vemos que la IA hace cosas increíbles, como optimizar kernels de CUDA con precisión y lógica que asociaríamos a la inteligencia humana. Cierto, pero la IA actual se basa en aprender de muchísimos datos. Es como aprender a hablar sin entender el significado de las palabras. Como un loro que repite frases sin comprenderlas. Bueno, la analogía del loro es simple, pero ayuda a entender que la IA, a pesar de sus logros, aún tiene límites en su comprensión real. Claro. Y eso lleva a otra pregunta. La IA puede desarrollar una comprensión más profunda del código. Llegará a no solo programar, sino a innovar y crear nuevos conceptos. Es una posibilidad emocionante. Aunque no tenemos la respuesta definitiva, el IA CUDA Engineer nos da motivos para ser optimistas. Que la IA optimice código a un nivel que supera a humanos sugiere que está desarrollando una especie de intuición sobre cómo funciona el código. Como si la IA aprendiera a pensar como un programador, anticipar problemas y encontrar soluciones creativas. Sí, exacto. A medida que la IA acceda a más datos y algoritmos más complejos, su capacidad para comprender y manipular código podría dispararse. Es increíble. Pero también hay que considerar los desafíos. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA se use para el bien, no para fines dañinos? Es una pregunta clave que hay que abordar con responsabilidad. El desarrollo de la IA debe ir de la mano de un debate ético profundo, creando mecanismos de control para que la IA se use de forma segura y beneficiosa para la humanidad. Totalmente de acuerdo. La IA es una herramienta poderosa para construir un futuro mejor, pero con riesgos que debemos considerar. Y el AI y CUDA Engineer nos recuerda que el futuro de la IA no está escrito. Depende de nosotros, como sociedad, guiar su desarrollo hacia el camino correcto. Y para nuestros oyentes, ¿qué mensaje final les dejamos después de este deep dive sobre el AI CUDA Engineer? Que la IA está transformando el mundo rapidísimo. Tecnologías como la AI Engineer nos abren un mundo de posibilidades, pero también nos plantean desafíos que debemos afrontar con responsabilidad e inteligencia. Excelente.
Muchas gracias por tu conocimiento en este Deep Dive. Ha sido un viaje fascinante al corazón de la innovación en IA. Y a todos nuestros oyentes, nos esperamos en el próximo episodio de The Deep Dive, donde exploraremos otro tema apasionante del mundo de la ciencia y la tecnología.